Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy hablaremos sobre el legado de un gran periodista, Jorge Meléndez Preciado. Para ello, hemos invitado a su hijo, Alejandro Meléndez. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios, telecomunicaciones, internet, periodismo, con Viridiana Viri Mondragón. Los partidos políticos en México han reportado al menos 452 millones de pesos en propaganda digital entre 2023 y 2025. De acuerdo con el diario El Universal, solo 4 empresas concentran cerca de la mitad de esos contratos, entre ellas Nauka Comunicación Estratégica, AMX Contenido, Creación y Difusión de Contenido Web y Element Media. Sin embargo, especialistas advierten que el gasto real podría ser mayor. Tan solo en 2024, el Instituto Nacional Electoral registró más de 466 millones de pesos en publicidad política en redes sociales durante las campañas federales. El problema es que los sistemas de fiscalización no permiten identificar con claridad cómo se utilizan esos recursos, por lo que prevalecen importantes zonas de opacidad y un posible desvío de recursos. El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para garantizar seguridad social a quienes trabajan en el cine y el sector audiovisual, un gremio que con frecuencia labora por proyecto y sin prestaciones. La propuesta es impulsada por la diputada Rebeca Peralta León, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, quien plantea reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para reconocer las condiciones particulares del trabajo artístico. De aprobarse, las empresas productoras tendrían que registrar ante la Seguridad Social a actores, actrices y personal técnico durante el tiempo que dure cada producción para garantizar cobertura médica y protección laboral. Canal 11 celebró 67 años al aire como uno de los principales referentes de la televisión pública, educativa y cultural en México. Durante la ceremonia conmemorativa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que la televisora del Instituto Politécnico Nacional ha sido un espacio de independencia y servicio a las audiencias y recordó que su primera transmisión en 1959 fue una clase de matemáticas que llevó el aula a la pantalla. Delgado subrayó además la importancia de contenidos como 11 niñas y niños orientados a promover hábitos saludables y la prevención de las violencias. Por su parte, la directora de la televisora, Renata Turrén, afirmó que el aniversario representa la permanencia de un proyecto público que ha acompañado la vida cultural, educativa e informativa de México durante más de 6 décadas. Un legado que confirma el papel de Canal 11 como pionero de la televisión pública educativa en el país. Muchas felicidades. También de manteles largos está UAM Radio 94.1 FM. La radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana celebra este 11 de marzo sus primeros 15 años de vida con un maratón radiofónico de 15 horas que incluirá programas especiales y el estreno de varias producciones. El viernes 13 realizará un concierto musical con Las Musas Sonideras, Brillo y Gretsch en la UAM Unidad Xochimilco. Este año la celebración adopta una frase que resume su identidad: 15 años de ser la mejor radio universitaria abierta al tiempo, en alusión al lema histórico de la UAM, Casa Abierta al Tiempo. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana en materia de medios y telecomunicaciones. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón y le damos la más cordial de las bienvenidas a Alejandro Meléndez. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Gabriel, por tenerme aquí en este espacio y por abrirme el espacio para platicar de este legado que dejó el gran Jorge Meléndez. Así es, tu padre. Así es. Mira, yo recuerdo con mucho cariño a Jorge, ¿no? Te lo digo así ya de entrada, muy sinceramente, muy abiertamente. Me tocó convivir con Jorge como yo en la dirección de Radioeducación, pero también como subdirector de información, pero ante todo como compañero periodista. Para quienes no conocen, que son muy pocas personas, porque realmente tu papá fue muy conocido, ¿cómo describirías de entrada pues, al maestro Meléndez? Pues fíjate que fue una persona que hizo una lucha incansable y dentro de ella también, porque me gusta reconocer esta parte de la apropiación que hizo con sus amigos, que fue contigo en la lucha de los medios de comunicación. Es alguien que estuvo presente desde la época de Manuel Buendía en luchar por los periodistas y la transformación de los medios de comunicación y del derecho a la información.
Entonces es una persona que finalmente dio esa batalla y que también tuvo amigos muy cercanos de diferentes grupos, desde la gente de la derecha, la izquierda, el centro, pero que a todos pues los impulsó para que se hiciera esta transformación de lo que tenemos ahora en los medios, sobre todo públicos, en México. Ahora, destacas justo una de las facetas, yo diría de las más interesantes del maestro Meléndez, que es su reivindicación por el periodismo de calidad, por la libertad de expresión, la democratización de los medios de comunicación. Esa es parte de una faceta, pero en realidad tu papá fue un gran reportero desde los ¿cuántos años empezó a escribir? Pues fíjate que él, por parte de su padre, que también pocos saben, fue periodista. Su papá fue parte del ejército, pero luego se convirtió en periodista y desde ahí agarró el oficio desde muy chico, pero en realidad pues se la pasó más bien en la colonia Guerrero, en la vagancia, en ir a los billares, ir a conocer diferentes formas que pasaban en el barrio, y de ahí más adelante, pues bueno, ya entra a la prepa y empieza con, sobre todo su amigo que conoció desde hace mucho tiempo, Humberto Musacchio, claro. a meterse ya en este ámbito, en dos ámbitos, en el del Partido Comunista y en el de, pues ya meterse al periodismo, y desde ahí empieza muy joven, pues estará haciendo 15, 16 años, ya estaban ellos pues haciendo cosas para empezar a escribir y relatar las cuestiones de la lucha social y de lo que pasaba en los barrios. ¿De qué estamos hablando? ¿De los años 60 más o menos? De los años 60, sí, más o menos, sí, 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 y que destalla mucho en la época del 68, en ese activismo que tuvo. Él estuvo muy metido en la cuestión del 68, él no estuvo en la plaza del 2 de octubre porque... Como si lo estuvo el maestro Musacchio. Como ¿no? sí lo estuvo el maestro Musacchio, así es, y él lo mandaron a hacer otra cuestión y él ya llegó más tarde a Tlatelolco, ya no pudo entrar, y pero bueno, él siempre estuvo también en esta lucha estudiantil, en donde todavía hay en la casa, y bueno, Mariano Varo le pidió una vez el mimeógrafo para hacer una de sus películas. Todavía ahí continúa ese mimeógrafo con el cual imprimían los folletos y los fanzines, pues que en esa época, para los que son muy jóvenes, recordarles pues que no había internet, no había nada, Sí, no había celulares. No había celulares, y era la forma de imprimir toda esta propaganda, ¿no? Ahora, ¿él dónde empezó a escribir? Porque empezó sobre todo como periodista antes de que se incorporara a la radio y a otros medios electrónicos. Sí, sí, él empezó a escribir sobre todo en los periódicos del partido, y ahí fue donde empezó a desarrollar pues todo su periodismo al principio, tanto que, bueno, fue a Chile, estuvo antes del golpe de Pinochet, y hace una de las pocas entrevistas que sobre todo hizo un mexicano, que es a Víctor Jara, lo hace pocas semanas antes del golpe y de que fuera asesinado, que también está en un libro que él realizó con la UAP, y todo esto pues se mandaba a la vocería del partido, y ahí se hacían pequeños periódicos. Queremos decir también que esta parte pues era difícil antes, ¿no? Los tiempos de publicación, si ahora sienten que hay censura, antes la censura sí era fuerte, tenía que pasar pues por todo un dictamen del partido, y a veces algunas cosas se publicaban y a veces no, lo cual también después del partido lo hizo llevar estos textos a diferentes lugares en donde también tuvieran voz, y que fue lo que ya hizo que él estuviera en diferentes espacios. Él no fue una persona que estuviera en un solo periódico, sino publicaba en revistas, periódicos, por esta dinámica que se daba antes de si algún texto no podía publicarse en cierto lugar, podría llevarlo a otras revistas o otros lugares. Sí, que era muy prolífico en ese sentido, es decir, escribía muy bien, ¿no? Porque era muy claro, muy periodístico, pero como bien dices, colaboraba en diferentes medios, periódicos. Antes de entrar
como comentabas hace un momento, al tema de la radio. ¿Recuerdas algunos de los periódicos en los cuales desarrolló su actividad pues, en los años 60, 70? Sí, fíjate que en el Nacional fue donde se empezó a desarrollar y su gran maestro fue Manuel Blanco, Ajá. una persona que en realidad fue, pocos lo recuerdan ahora, pero fue una industria en la cuestión y materia cultural. ¿Cómo no? Y que fue maestro de muchos, dentro de ellos hasta de Víctor Roura. Ahí me tocó verlo en su casa porque era una persona muy dura. Regañar a Víctor en la forma de escribir, y por eso lo que tú dices de la escritura, Manuel Blanco la cuidaba mucho. Y bueno, hizo a Merrick McMaster también, recordando de las plumas fuertes ahora de la jornada, pero era una persona que era duro para enseñar y no se podía ir nada, y con él fue con el que empezó esta cuestión, sobre todo en la parte cultural y en el Nacional y en Ovaciones, donde también hizo la crítica de cine. Yo recuerdo mucho pasar fines de semana en los diferentes cines para que él pudiera hacer las crónicas de las películas que pasaban en ese entonces en la parte cinematográfica. Claro, y Manuel Blanco también, cuando falleció, todo el mundo lo recordamos como recordamos a tu papá, como una persona muy honesta, ¿no? Es decir, son periodistas que dejan ese legado de honestidad profesional. Así es, así es. Y yo también, que agarré la fotografía, también pues le mando un saludo desde aquí también a un gran hermano que es Lucio Blanco, que fue el hijo de Manuel, que también se dedicó a la fotografía en este principio de todo, de las nuevas generaciones. Oye, pero entonces, tu papá, dices, perteneció al Partido Comunista Mexicano. Así es. En este caso al comunista, ¿no? Así es. Mexicano. Sí. Y nunca perdió su vocación de izquierda, ¿no? No, Era un hombre convencido, pues, de esta posición política. Y fue más de izquierda que el mismo partido, que el que le tocó, después del 68, le tocó irse a la URSS a estudiar a Lumumba, y ahí finalmente pues vio también la estructura del poder central, que era el Partido Comunista, y en el cual también pues él peleó por libertades. Entonces siempre fue una persona de izquierda de muchas libertades, y tanto que cuando regresó se peleó mucho con el Partido Central aquí en la Ciudad de México, porque en ese entonces él hizo el primer festival de la juventud comunista, y dentro de los invitados estaba el Tri de Alex Lora, y en ese entonces, si había guitarras para la gente del Partido Comunista, si había guitarras eléctricas, se consideraba como un acto yanqui, porque finalmente todo lo que sonaba estridencia de cuestiones electrónicas o eléctricas, pues era considerado como algo que venía desde los yanquis, desde Estados Unidos. Recordemos también que Gilberto Gil y muchos hicieron también marchas con las guitarras eléctricas para hacer este cambio en Brasil. Entonces, pues sí fue una época en donde pues eso se consideraba que no era parte de las libertades ni del partido, y mi papá luchó para que se hicieran y que hubiera estas libertades para los jóvenes. Ah, mira, qué interesante. Sí. Esa faceta no me la sabía también bueno, sí sabía de su participación en el partido, pero este matiz tan interesante no lo conocía, Alejandro. Tenemos ya que hacer una pausa, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre el legado de un gran periodista, Jorge Meléndez Preciado. Aquí lo esperamos. Estamos de regreso en Media 20.1. En esta ocasión estamos hablando sobre el legado de un periodista que recientemente pues, nos abandonó, muy reconocido, honesto, ante todo un gran amigo, Jorge Meléndez Preciado. Estamos en una entrevista con su hijo, con Alejandro, también un gran periodista, un gran fotógrafo. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. Las repeticiones son los domingos a las 20:30 horas, o sea, 8:30 de la noche. Paralelamente, los jueves, en las cuentas que tiene TV UNAM en YouTube y en Facebook, se hace el estreno de este programa. Y estamos muy atentos para recibir sus comentarios, sus quejas, sus críticas, sus sugerencias
constantemente están apareciendo en pantalla las redes sociales de TV UNAM. Consulte las redes sociales de TV UNAM porque es no solo los anuncios de la programación, sino que también siempre hay información valiosa y de calidad. Alejandro, pues, caray, tanto que hablar sobre tu papá, pero pues, evidentemente tenemos que hablar de su papel tan relevante que tuvo en la radio pública, particularmente en Radio Educación, aunque también trabajó para el IMER y trabajó para otros grupos radiofónicos. En Radio Educación, ¿cuántos años laboró tu papá? Uy, yo la verdad perdí la cuenta, ¿Qué habrán pero sido? ¿40 años? Como 40 años, Si sí, no es más que o más, menos. ¿no? Ajá, sí, si no es que más, que también sí fue algo que pues desde temprana edad le brindaron la oportunidad de estar ahí y que continuó. Y bueno, en la última etapa también recordemos que estuvo con el gran maestro Froilán López Narváez. ¿Cómo no? En un programa que se llama Que no te grillen, pero bueno, estuvo también en el que fueron épocas también pues desveladas para él, tener el programa de la mañana, que tenía que llegar entre 4 y 5 de la mañana para prepararlo y estar ahí en el programa del mañanero de Radio Educación. Sí, de hecho él tenía plaza, digamos, de redactor allí en la subdirección de información. Tengo entendido, al principio él participaba muy activamente en la elaboración de los noticiarios, por ejemplo, y ya después de un tiempo él se convirtió en analista, en comentarista, ¿no? Porque pues era aprovechar a alguien con un bagaje cultural tan amplio, con un conocimiento tan profundo de la política, para hacer comentarios de carácter editorial, ¿no? Que él tenía sus secciones fijas ahí en los noticiarios, ¿no? Así es, sí, sobre todo de opinión, como bien refieres, y pues que finalmente era este análisis que se enfocaba también más en los medios de comunicación y puntualizaba sobre todo, y que fue muy bueno, que fue esta parte siempre y que sigue teniendo Radio Educación, también de hacer crítica desde el gobierno, pero hacia el gobierno también, que es algo que a él siempre le interesó, no quedarse callado en lo que sucedía también dentro de los mismos lugares gubernamentales. Sí, el maestro fue implacable en ese sentido, porque era un hombre congruente, ¿no? Claro. Es decir, él le incomodaban estas situaciones de displecencia, ¿no? De ser muy condescendiente con el poder, ¿no? Porque él asumió una postura social muy firme, ¿no? Sí, así es, o sea, y hasta el momento de su muerte en el espacio de Julio Astillero, pues finalmente siempre ha hecho la crítica que él consideraba hacia la 4T, porque decía, bueno, si no criticamos desde adentro, desde nuestras posturas, pues esto finalmente se va a volver un lugar de derecha. Y decía él, la izquierda sí tiene que ir siempre renovándose, ¿no? Y es que creo que es algo que tienen que entender, y sobre todo este gobierno de la 4T, que tiene que ser siempre una cuestión hacia adelante y también vernos como nuestras fallas, con nuestros aciertos, pero seguir continuando en esta transformación, porque la izquierda, recordemos que siempre va a ser progresista, ¿no? No se va a quedar instaurada como la derecha en dogmas y formas. Entonces, si nos quedamos atrás, si nos retrocedemos, pues finalmente nos estamos quedando en lo que siempre en contra de lo que peleamos, que son estos lugares concéntricos de la derecha. Cuando se celebraron los 95 años de Radio Educación, allá en Los Pinos, ¿no? Ahora el Centro Cultural Los Pinos, ahí fue la propia representación sindical y en general los compañeros que le solicitaron al maestro Meléndez que fuera él el que diera el discurso para quienes recibían su reconocimiento por años de servicio a la institución. Y en aquel entonces él comentó una anécdota, supongo que le tocó vivir otras más al respecto, pero él dice que en algún momento lo trataron o buscaron de censurar en Radio Educación. ¿Recuerdas lo que dijo ahí o recuerdas ese pasaje? Sí, pues más bien fue, y que también contó la anécdota de Carlos Salinas, que fue en ese mismo espacio,
que finalmente, pues Carlos Salinas era un vivo y te hacía la ficha, le pedía justamente a sus empleados que le hicieran la ficha de la persona que llegaba. Entonces, hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo le ha ido? ¿Tus hijos cómo van en la escuela? Porque sabía que tal, te tenías 10 y el otro no sé qué tal. Un poco para amedrentarte, y justamente era en ese momento pues la cuestión de con Bartlett, de la cuestión de lo de Manuel Buendía, y que se siguiera hablando de eso, entonces como para callar esta parte, y que sí, eso lo llevó la parte de Manuel Buendía a una reprimenda en los diferentes espacios, porque hablar de Manuel Buendía en su tiempo y tiempo después, pues sí fue difícil, y él siempre pues confrontó esta idea de decir, si Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y no supo lo de Manuel Buendía, pues en realidad no pudo haber sido, ¿no? Entonces, esta parte siempre fue la que le confrontó en los espacios. Recordemos que a veces en esos momentos, pues tenías que darle lo que decían la jiribilla para tocar el tema, pero no mencionar a los funcionarios, que él, cuando sí podía hacerlo, lo señaló puntualmente. Sí, claro, por supuesto, él sí no se autocensuraba en ese sentido. Ahora, fue también tu papá un muy reconocido profesor aquí de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí, y fíjate que fue, pues bueno, eran esas épocas, pero mi papá al final nunca se tituló de economía, porque él en realidad estudió economía, y recordemos que la Facultad de Políticas puso esta carrera de Ciencias de la Comunicación ya en una época moderna. Cuando él estuvo, pues no existía esta carrera, y a él lo llevan a dar clases, pero en realidad él nunca estuvo titulado. Entonces fue también una etapa pues muy rara de uno de los personajes más queridos en la academia, porque dio diferentes clases desde economía, desde cuestiones de derecho a la información y demás, sin nunca haberse titulado, ¿no? O sea, fue realmente que también fue de esta nueva generación que entró, que la mayoría, tampoco muchos, ahora ya todos están titulados, pero había muchos profesores que nunca se titularon porque pues era una carrera que Claro, estaban nueva. haciendo, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Ahora, también él estuvo muy ligado a las luchas sindicales, particularmente en el sindicato de radioeducación, pero también muy en línea con las luchas sindicales, pues, de otros gremios. Claro, claro, sí, pues él finalmente, o sea, sobre todo la cuestión de libertad de expresión, como siempre, pues era como su lucha, pero estuvo siempre involucrados con otros sindicatos para, sobre todo, hacer que esa voz, y sobre todo la voz laboral, pues fuera y llegara a más lugares por esta justicia social que tenía que haber, y que sobre todo, pues en las empresas, recordemos que en su época ellos lograron algo que ahorita queda pendiente, que es el sueldo mínimo de los periodistas. Sí. El sueldo mínimo de los periodistas está ahora instituido, son más o menos de 21,000 pesos. Esos lo lograron legislar, lo lograron llevar a la Cámara de Diputados, y es una de las cuestiones que también le hemos pedido a todas las administraciones, pues que se respete este salario que se llama el sueldo mínimo de periodistas, que ellos lograron con estas luchas sindicales que había. Ya casi se nos termina el tiempo, Alejandro, pero ¿cómo era tu relación con tu papá? ¿Cómo era como padre y finalmente pues, como integrante de una gran familia? Yo veo Sí, sí. que lo adoran en general todo su círculo cercano, y quienes no estábamos tan cercanamente, la verdad es que le reconocemos siempre esa capacidad de hacer amigos. Sí, bueno, conmigo fue un padre excesivamente amoroso, cariñoso, hasta en esa época que no era tan bien visto, a mí me daba besos en la boca, y todo el mundo, ¿cómo le das besos en la boca? Y teníamos una relación muy fraterna, aunque fue bastante duro en la cuestión académica y de estudio,
y demás. Y pues yo tengo una anécdota que es la parte que a mí me llevó al periodismo, que él me decía, por favor, no estudies periodismo, estudia otra cosa. Nuestros papás dicen eso. Haz Y otra a la cosa. mera hora hacemos algo distinto. Pero fue la época de Manuel Buendía, nosotros nos fuimos de la casa por una cuestión de cuidados que yo no sabía, y nos fuimos con nuestros abuelos, y pues yo estuve en una época muy triste, me llevaron a mí a terapia y los terapeutas le dijeron, oiga, pues tienen que hablar con él y decirle realmente qué está pasando. Ellos hablaron conmigo y me dijeron, bueno, pues te fuiste porque pues puede ser que nos pase algo porque estamos viéndolo de Manuel Buendía. Y yo le dije en ese momento, me lo hubieras dicho porque de ahora en adelante pues seguiremos luchando todos como familia, y regresamos a la casa y fue el camino que escogimos, sobre todo él y yo, de seguir esta parte de luchar toda la vida como familia para tratar de cambiar pues la situación de los periodistas, y que esperemos que sí cambie, sobre todo en la cuestión de justicia hacia los periodistas asesinados en este país. Pues mira, con este mensaje nos podríamos quedar. Solamente para cerrar, si nosotros queremos consultar algunos artículos, o muchos, porque fue, como decíamos, profuso, algunas entrevistas, ¿dónde podríamos encontrar material del maestro Meléndez ahora que las redes y el internet nos ofrecen esta posibilidad? Sí, fíjate que ahorita nos quedamos ya con toda la biblioteca, que es algo que había pedido que no tocáramos, que hasta qué tal. Pero hay dos buenas noticias. Tenemos el portal de Periodistas Unidos que pueden consultar ahí, y vamos a hacer una parte especial donde vamos a subir muchos de sus artículos que estaban en Excelsior, sobre todo en la parte del búho de Excelsior, se van a digitalizar, se van a poner. Y también dejó que no sé por qué lo hizo, pero dejó ahí pendiente un libro ya terminado, el cual publicaremos próximamente. Ah, qué interesante. Entonces también estén pendientes de ese libro. Muy bien, ¿se sabe el tema? El tema es justamente esta parte de su niñez en la colonia Guerrero y su desenlace para terminar siendo periodista. Entonces es un libro que habla sobre esta parte que también hemos platicado aquí. Alejandro, pues ahora sí que un abrazo solidario, y pues este pequeño, simbólico homenaje que le hacemos recordando el gran legado de tu padre. Te agradezco mucho, y a toda la audiencia de TV UNAM. Muchas gracias. Gracias nuevamente, y muchísimas gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.